Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, a su programa, Varones conforme al corazón de Dios, con un mensaje dedicado específicamente a nosotros como varones cristianos que intentamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nuestra meta es compartir, capacitar y aconsejar a cada uno de los varones de nuestras iglesias para que seamos más efectivos en poder cumplir con las encomiendas que el Señor nos ha dado. Siempre desde una perspectiva bíblica y por supuesto a la manera de Dios. Mi nombre es Osvaldo Moreno y será un gran placer el poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y bueno, sean bienvenidos una vez más, amados hermanos, a su programa, Varones conforme al corazón de Dios. El tema de hoy lo hemos titulado Terminemos el año bien, venciendo el temor y las preocupaciones. Pero antes de comenzar, mis amados hermanos, quiero decirles que el propósito de este estudio no es el hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos el que los creyentes sientan culpa por estar preocupados, sino que aprendamos formas para confiar y descansar en Dios. Y bueno, dicho lo dicho, mis hermanos, tenemos que decir que el temor y la preocupación son una realidad en la vida de millones de personas. La ansiedad, el temor por el futuro, por el trabajo, la salud, las finanzas, la familia, es una experiencia universal, mis hermanos, de la cual lamentablemente nosotros como creyentes no estamos exentos. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿será bíblico que un creyente viva lleno de temor y de ansiedad por el mañana y por el futuro? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 34, nos da la respuesta a esta pregunta, donde el Señor nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Aunque la preocupación, mis hermanos, momentánea, sea una realidad y una reacción muy humana, la verdad es que la ansiedad paralizante, mis hermanos, y el temor continuo no son la voluntad de Dios para sus hijos. Pero ¿qué significa, mis hermanos, bíblicamente la palabra preocupación? Bíblicamente, hermanos, la preocupación es una inquietud y una ansiedad por el futuro que surge de una falta de confianza en Dios, mis hermanos. Esta falta de confianza en Dios nos indica que no estamos creyendo en las promesas y en el cuidado de Dios que tiene por nosotros. Por consiguiente, mis hermanos, experimentamos la pérdida de nuestra paz interior. Y esto mismo, mis hermanos, nos impide experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así como lo vemos en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, donde nos dice: por nada estéis afanosos, sino seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Pero miren, por otro lado, tanto la ansiedad como la preocupación son tanto inútiles como innecesarias, hermanos. Fíjense lo que nos dice el Señor Jesús otra vez en Mateo capítulo 6, versos 25 y 27, donde nos dice que no debemos de afanarnos por nada en nuestra vida, qué comeremos, ni qué beberemos, ni por nuestro cuerpo, qué habemos de vestir. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El Señor Jesús, mis hermanos, nos enseña que la preocupación no puede añadir ni un solo momento a nuestra vida, y que solamente es un desgaste de energía sin ningún provecho.
Jesús, mis hermanos, usa el ejemplo de las aves del cielo y de los lirios del campo para enseñarnos que si Dios cuida de las cosas que son menos importantes, ¿cuánto más no cuidará de sus hijos? Otra razón más para no temer, mis hermanos, es que el temor es contrario a la fe. En 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, el apóstol Pablo decía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, mis hermanos, permítanme compartirles algunos contrastes de vida entre un creyente contra un incrédulo que está lleno de temores y cómo reacciona cada uno cuando llegan las pruebas, los temores o las preocupaciones a su vida. Miren, primeramente vamos a ver cómo se ve la vida de una persona que es un incrédulo o incluso a veces de creyentes débiles, mis hermanos, que están llenos de temor. Y la primera emoción, mis hermanos, o el primer sentimiento que experimentan estas personas incrédulas o los creyentes débiles en la fe, es ese sentimiento de el sentirse totalmente solos, el sentirse que están a merced del destino. Son personas que cuando llegan los temores, las preocupaciones, son personas que se desesperan muy fácilmente con la situación. Personas que cuando llegan las preocupaciones o los temores se estresan muy fácilmente por todo y solamente buscan soluciones temporales para sus miedos, para sus preocupaciones y generalmente suelen refugiarse en los vicios. También, mis hermanos, se dice que son personas que tienen obsesión por acumular y guardar riquezas materiales porque su seguridad depende de su saldo bancario. Su seguridad depende de cuánto dinero tienen en su cuenta. Estas personas incrédulas o los creyentes débiles experimentan un miedo constante a la enfermedad y a la muerte, mis hermanos. Y esto es porque precisamente no tienen ninguna esperanza más allá de esta vida, como lo vemos en Efesios capítulo 2, versos 12 y 13, donde nos dice el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Éfeso, y les dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta, mis hermanos, es la triste condición de los incrédulos. Así estábamos nosotros también antes de venir a Cristo, mis hermanos, viviendo llenos de temores, viviendo llenos de preocupaciones y ansiedades. Pero miren, mis hermanos, la lista continúa. Miren, ahora vamos a ver la vida de un creyente que confía en Dios para su futuro. ¿Cómo es que un creyente que está completamente confiado en Dios reacciona ante las preocupaciones? La vida de un verdadero creyente, mis hermanos, debe de verse totalmente diferente a la vida de un incrédulo. La forma de reaccionar de un creyente ante las preocupaciones y los temores de la vida, mis hermanos, y del día a día, debe de ser radicalmente diferente, mis hermanos. Y en realidad así es, pero no porque los creyentes, mis hermanos, no experimentemos o no enfrentemos problemas. El creyente no reacciona de la misma manera que el incrédulo, pero porque el creyente tiene su vida, su alma y su confianza ancladas en Dios. Bíblicamente, mis hermanos, el ancla es una figura que se utiliza constantemente para representar o ejemplificar cómo debe de ser nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, mis hermanos, ¿alguna vez han visto esos barcos gigantescos que tienen esas anclas gigantescas? Bueno, pues para nosotros esas anclas representan nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El ancla, hermanos, le proporciona al barco estabilidad, aún en medio de las peores tormentas. Un barco sin un ancla, mis hermanos, es vulnerable a las olas y a los vientos. Pero ¿qué pasa al echar el ancla?
el barco se mantiene firme, mis hermanos. Así, Dios es nuestra ancla en medio de las pruebas, de las preocupaciones y de las dificultades del día a día, mis hermanos. Es Él que nos da la seguridad de que no seremos arrastrados por más fuerte que sean la desesperación, las preocupaciones o las tormentas que lleguen a nuestra vida. En segundo lugar, mis hermanos, el ancla ejemplifica, la seguridad y el descanso que experimentamos en Cristo Jesús, nosotros que somos creyentes. El ancla, mis hermanos, es un símbolo de un puerto seguro y de la certeza de que por muy fuerte que sean las tormentas, éstas no nos moverán, mis hermanos. Dios es ese lugar seguro donde podemos llevar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, pero también donde podemos encontrar el perdón y la ayuda que necesitamos cada día, mis hermanos. Él es el único lugar donde verdaderamente encontraremos un verdadero descanso para nuestras almas. Y en tercer lugar, mis hermanos, estas anclas también representan la firmeza, esa esperanza firme que tenemos en Dios. La ancla es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y en sus promesas, mis hermanos. Esta esperanza es la que nos da la firmeza del saber que cada una de las promesas que tenemos en Dios, aún más allá de lo terrenal, se cumplirán si estamos en Cristo Jesús. Y continuando con el punto, mis hermanos, el creyente maduro vive también en oración constante. Filipenses 4, versos 6 y 7 nos dice que en lugar de preocuparnos, el creyente maduro lleva sus peticiones a Dios con acción de gracias. El creyente también que es maduro y que confía en Dios, mis hermanos, descansa en la soberanía de Dios, sabiendo que, como dice Romanos capítulo 8, verso 28, sabiendo que todas las cosas, mis hermanos, incluyendo las cosas malas, obrarán para bien para todos aquellos que aman al Señor. El creyente maduro que confía en el Señor, hermanos, sabe que su futuro, aunque es desconocido, está en las manos del único ser que nunca comete errores, mis hermanos. El creyente que confía en Dios sabe que su futuro está en las manos de un Dios perfecto que no comete errores. Se dice, mis hermanos, que dentro del área de la medicina para la salud mental existe una creciente preocupación, especialmente en el aumento de los casos y problemas de estrés, de depresión y ansiedad en la mayoría de la población del mundo, hermanos. Y lo más preocupante de todo esto es que estos casos o síntomas no solamente están afectando a personas adultas mayores, sino incluso a niños y a los jóvenes, mis hermanos. Curiosamente, mis hermanos, estas estadísticas dicen que la raíz de todos estos problemas es cuando las personas viven en un estado de preocupación constante. Miren, ahora vamos a ver cuáles son algunos de los temores o preocupaciones principales o más comunes entre los creyentes, mis hermanos. Y por supuesto que cuando hablamos de creyentes también estamos incluyendo a los pastores, hermanos. Porque creámoslo o no, mis hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes también sienten temores y también sienten preocupaciones. Claro que sí. Miren, mis hermanos, según las encuestas y los estudios, estos son los 6 temores o preocupaciones más comunes entre los creyentes. El número 1, mis hermanos, es el temor o la preocupación por la economía o lo material. Estas encuestas y estos estudios dicen, mis hermanos, que las tendencias señalan que la mitad de los pastores reportan la preocupación por la economía y cómo tiene esto un impacto negativo en sus vidas y en sus ministerios. Este temor, mis hermanos, de tanto pastores como líderes, se centra en la falta de provisión, en la ruina y en la incapacidad
de cubrir hasta las necesidades más básicas. Muchos de nuestros pastores y aún de nuestros líderes, mis hermanos, viven con esa incertidumbre y con ese temor de que tal vez no tendrán lo suficiente aún para cubrir sus necesidades más básicas, mis hermanos. Y aunque la Biblia ciertamente nos llama a ser previsores y a ser cuidadosos de lo que tenemos, mis hermanos, el problema de esto llega cuando lo hacemos por temor o preocupación. La respuesta bíblica, mis hermanos, a esta preocupación es que Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh, nuestra seguridad financiera no está en lo que tenemos o en lo que nos puedan dar los demás, sino en quién es Dios, mis hermanos. Pero bueno, si aún los pastores, mis hermanos, no están exentos de experimentar este tipo de preocupaciones por lo material y lo financiero, es obvio que mucho menos lo estaremos las ovejas. Por eso es que el Señor Jesús nos dejó estas palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 32 y 36, donde nos dice el Señor Jesús y nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, mis hermanos. ¿Y qué es lo que implica esto? Que una vez que hagamos esto, Él se encargará de nuestras necesidades más básicas, mis hermanos. Encarguémonos, preocupémonos nosotros por hacer la voluntad de Dios y servirle a Él, y Él se encargará de nuestras necesidades, mis hermanos. Preocuparnos excesivamente por la comida, por la ropa y por cada una de estas necesidades, mis hermanos, solamente denota que estamos viviendo como los incrédulos, mis hermanos. Los incrédulos son los que viven preocupados excesivamente por qué van a comer, por qué van a beber, por si van a tener el día de mañana o no. Pero para nosotros como hijos de Dios, nuestra confianza debe de estar puesta en Él. El segundo temor más común, mis hermanos, que experimentamos o experimentan muchos creyentes es el temor al sufrimiento, al caos mundial. El temor por las guerras, los desastres naturales, la persecución de la iglesia o aún la inestabilidad económica, mis hermanos, o la violencia que aún están experimentando tristemente en muchos de nuestros países, son preocupaciones que son grandes preocupaciones para muchos y son muy válidas, mis hermanos. También muchos creyentes experimentan el temor a la condenación o la falta de seguridad eterna, hermanos. Muchos de los creyentes en el día de hoy, mis hermanos, especialmente los nuevos creyentes o aquellos que no han entendido bien estas doctrinas de la gracia, viven, mis hermanos, o luchan con un temor constante de no sentirse o no ser lo suficientemente buenos para Dios. O el saber si verdaderamente son salvos o si verdaderamente son hijos de Dios o no, mis hermanos. Pero miren, el sentirse inseguro, mis hermanos, por saber si somos suficientemente buenos para Dios o no, es como si esto dependiera de nosotros, mis hermanos. Pero Efesios capítulo 1, verso 6 nos dice que nosotros hemos sido aceptados en el amado. Hemos sido aceptados en Cristo Jesús, hermanos. Eso significa que Dios nos ama y nos acepta, pero única y completamente por su Hijo Jesús. En otras palabras, por pura gracia, mis hermanos. Esto no es por méritos propios. Pero justamente la raíz de este temor, mis hermanos, comienza cuando olvidamos que nuestra salvación está basada y centrada en la obra y los méritos de Cristo. Y comenzamos a vivir una vida como si nuestra salvación fuera algo que debemos ganar por méritos propios. La respuesta bíblica, mis hermanos, a este temor es que nuestra seguridad de nuestra salvación debe de estar puesta en Cristo. La salvación y la justificación viene por la fe y es un don, mis hermanos, no un pago que recibimos. Otro temor que es muy común que experimenten los creyentes, mis hermanos, es el temor a la vejez y la incertidumbre que viene con ella.
Este temor, mis hermanos, se centra en la pérdida del control y la independencia personales. Es un miedo al deterioro, un miedo a ser olvidados. Y la raíz de este temor comienza, mis hermanos, con el temor a tener que depender de alguien más. Pero la Biblia nos da una hermosa promesa de Dios para cuando lleguemos a la vejez, mis hermanos. Y nos dice en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 4, dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas yo os sustentaré. Yo los hice, yo los llevaré y yo los salvaré, mis hermanos. Qué promesa tan más hermosa, mis hermanos. Miren, les voy a compartir este mismo texto en una traducción un poquito más entendible que se llama la Nueva Traducción Viviente y dice así, Isaías 46 verso 4 dice, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice, yo los cuidaré, yo los sostendré y yo los salvaré, mis hermanos. Qué tremendo, mis hermanos. La promesa del Señor, que aun cuando estemos viejos, aun cuando llegue la vejez, aun cuando estemos canosos y nos falten las fuerzas, aún el Señor allí nos protegerá, nos cuidará y nos llevará cargando porque Él nos hizo, porque Él nos compró y porque somos sus hijos, mis hermanos. Mis hermanos, es un versículo poderoso, mis hermanos, para nosotros como creyentes saber que tenemos seguridad en nuestro futuro, mis hermanos. Dios nos promete que no solamente nos cuidará cuando seamos jóvenes, sino que Él promete llevarnos en sus brazos hasta el final de nuestras vidas, mis hermanos. La dependencia se convierte, mis hermanos, en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Pero miren, mis hermanos, la Biblia no nos presenta la vejez como una carga o como algo malo como muchos la ven, o como un final temido, sino como algo honroso, mis hermanos, como una etapa de madurez, de sabiduría, que se puede transmitir a las nuevas generaciones, mis hermanos. La vejez, la Biblia la presenta como algo honroso, mis hermanos, y de un continuo servicio a Dios. Fíjense, mis hermanos, en esta otra promesa que encontramos de parte de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 92, versos 14 y 15, donde nos dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué tremendo, mis hermanos. Miren, permítanme compartirles algunos pequeños contrastes entre cómo está un creyente que está lleno de temores en cuanto a la vejez y uno que está lleno de confianza en el amor y el cuidado y la provisión de Dios. Miren, primeramente la persona, el creyente inmaduro o el incrédulo que está lleno de temor, cuando llega a su vejez, suelen enfocarse, mis hermanos, en lo que están perdiendo. Se enfocan en que están perdiendo su salud, en que están perdiendo dinero, en que cada día están perdiendo más movilidad. Son personas que suelen comenzar a quejarse por todo continuamente. Se la pasan quejándose de sus dolencias, se la pasan reprochándole a los demás porque no los entienden. Pero miren, ahora vamos a ver cómo un creyente que está lleno de confianza en Dios enfrenta la vejez. El creyente que tiene su confianza en Dios no se enfoca en lo que está perdiendo, sino precisamente en lo que está ganando, mis hermanos. Él o ella saben que están ganando sabiduría. Saben que cada día que llegan a su vejez tienen una cercanía más estrecha con Dios. Y que tienen esa gracia de haber podido experimentar la fidelidad de Dios a través de sus vidas. En segundo lugar, mis hermanos, son creyentes que transmiten su legado.
Son creyentes que en su vejez se vuelven mentores, se vuelven maestros, se vuelven intercesores de los demás. Disfrutan del fruto de su trabajo, enseñan a los jóvenes y a las jovencitas, porque saben que su seguridad está en Cristo y no en su pensión o en lo que los demás les puedan dar, mis hermanos. En tercer lugar, cuando el creyente maduro llega a su vejez, agradece por cada día de su vida. Utilizan estos recursos, estas canas que Dios les ha dado para contarles a los demás de la fidelidad de Dios. Qué bonito, ¿no, mis hermanos? ¿A poco no queremos llegar a ser viejitos así algún día? Por lo menos yo sí, mis hermanos. Pero miren, Dios quiere que aprendamos a vivir por fe, mis hermanos. El problema es que a nosotros muchas veces no nos gusta. A nosotros nos gusta sentir la seguridad, nos gusta sentir que nosotros tenemos el control de nuestras vidas. Y por supuesto que a nadie nos gusta sentir la incertidumbre de tener que depender de alguien más para nuestro sustento diario, para nuestro bienestar. Pero ese es justo, mis hermanos, el problema y el meollo del asunto. El problema o lo importante del asunto, mis hermanos, es que entendamos que nosotros no estamos depositando nuestra confianza ni nuestra dependencia en los hombres, sino en Dios. Y Él es digno de toda nuestra confianza, hermanos. Por otro lado, mis hermanos, otros de los temores más comunes que experimentan los creyentes viene juntamente acompañado con el temor a la vejez, y es el temor a la soledad y al abandono. Estadísticamente, hermanos, se dice que millones de personas suelen verse abrumados y son presas de este temor al abandono y a la soledad cuando comienzan a verse entrados en su vejez. El temor de quedarse solos, el temor de si sus hijos van a cuidar o a ver por ellos en su vejez, o si tal vez los irán a abandonar en un asilo. Estos son temores que tristemente cada vez son más comunes, y no solamente entre los incrédulos, sino aún entre los creyentes. El temor a quedarnos solos, el temor a que los demás nos abandonen. Pero escuchen esto, mis hermanos, la soledad no es solamente estar físicamente solos, sino que a veces es el tener ese sentimiento de que aún estando acompañados físicamente, nos sentimos solos. También es el sentimiento de no ser vistos, de no ser necesitados por nadie más o sentirnos abandonados por los hombres y por Dios. Pero Dios, mis hermanos, nos hizo una promesa inquebrantable. Él nos prometió que siempre tendríamos su presencia y su compañía constante, independientemente de nuestros sentimientos o nuestras circunstancias, hermanos. En Mateo capítulo 28, verso 20 nos dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la perspectiva del incrédulo ante la soledad? El incrédulo, cuando llega a la soledad o la vejez, mis hermanos, o en su soltería, tienen sentimientos de inutilidad. El incrédulo se siente inútil, sienten un vacío existencial, se sienten abandonados por la suerte, por los amigos, por la familia. Y son personas que regularmente buscan distracciones constantemente para tratar de callar su soledad. Buscan el ruido, el bullicio, buscan las redes sociales para no enfrentar ese vacío y esa soledad, mis hermanos. Pero miren, hermanos, el hecho de que el salmista mencione que únicamente al padre y la madre no significa que estos sean los únicos que nos pueden abandonar, sino que la intención es decir que aún las personas más íntimas, si aún las personas más íntimas o cercanas a nosotros, que son nuestra madre y nuestro padre, nos abandonan, el Señor jamás nos abandonará, mis hermanos. Por eso es que no debemos de tener este temor al abandono, a la soledad, mis hermanos, porque tenemos esa hermosa promesa
de que el Señor nunca nos abandonará. El creyente que confía, mis hermanos, no necesita ni tampoco busca que las personas llenen su vacío, sino que nosotros dejamos que la plenitud de Dios se desborde para entonces poder amar a otros. Como creyentes, mis hermanos, puede ser que a veces estemos solos físicamente, pero nunca jamás estaremos desamparados ni solos espiritualmente. El verdadero creyente, mi hermano, como usted y como yo, hemos sido adoptados. Y ahora ya no estamos solos porque pertenecemos a la mejor familia, hermanos. Pertenecemos a la familia de Dios. El creyente nunca está solo porque ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para el Hijo de Dios, mis hermanos, la soledad simplemente es como una disciplina que aprovecha para aprender a escuchar la voz de Dios. La soledad también es una oportunidad para desarrollar una intimidad más profunda con el Espíritu Santo. En Salmos capítulo 27, verso 10 nos dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y el último de los temores más comunes, mis hermanos, que experimentan tanto creyentes como incrédulos, es el temor a la muerte. Para el incrédulo, la muerte es el gran enemigo, que le roba todo el significado a la vida. Pero para el creyente, aunque el proceso físico ciertamente impone respeto, para nosotros ahora el significado de la muerte ya no es el mismo. Para nosotros como creyentes ahora la muerte significa transformación, significa vida eterna y también significa resurrección. Pero ¿cuál es la perspectiva del incrédulo ante la muerte, hermanos? Para el incrédulo la muerte es el final de la existencia. Significa que tendrán que enfrentar la pérdida de todo lo que aman, todo aquello por lo que han trabajado y se han esforzado y todo aquello que han atesorado. Para ellos la muerte es un terrible dolor, mis hermanos. Y lo peor de todo es que están sin esperanzas, como ya lo vimos. En Primera de Tesalonicenses 4:13, donde nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Sin embargo, mis hermanos, el creyente que confía vive con paz y con una perspectiva de la eternidad, mis hermanos. El creyente sabe que esta vida no lo es todo, sino que solamente es una preparación para nuestra mejor vida, la vida eterna. Filipenses capítulo 1, verso 21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los creyentes, mis hermanos, no confiamos en nuestra salud física, sino que nuestra confianza está en esa vida eterna que ya poseemos en Cristo. Nosotros no esperamos a morir para vivir, nosotros ya estamos viviendo la vida de Dios a los que estamos en Cristo, mis hermanos. Y también tenemos esta hermosa promesa que encontramos en el libro de Salmos 48:14, que nos dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué tremendo, mis hermanos. Vean el cuidado que Dios tiene por nosotros, donde nos dice: aún más allá de la muerte, yo seguiré guiándolos. Fíjense nada más, qué hermosa promesa, mis hermanos. ¿A poco no nos llena de paz? ¿A poco no nos llena de confianza y tranquilidad el hecho de saber que nuestro poderoso Dios nos seguirá guiando y cuidando de nosotros aún más allá de la muerte? Qué Dios tan bueno, tan glorioso y misericordioso que tenemos, mis hermanos. ¿No lo creen? En conclusión, mis hermanos, el fundamento de nuestra paz, o la paz que Dios nos ofrece, no es la ausencia de problemas, sino la promesa de que tendremos la presencia de Dios aún en medio de los problemas, mis hermanos. Salmos 27:1 nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aprendamos, amados hermanos, a vivir un día a la vez.
Asegúrense solamente, mis hermanos, de ustedes estar haciendo su parte, de trabajar, de ahorrar, de planificar, pero después entreguemos y recordemos que el resultado le pertenece solamente a Dios. Recordemos todas las veces que Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado. E intentemos también, mis hermanos, aprender a vivir en el presente, mis hermanos. Existe una frase por ahí, mis hermanos, en una película que, aunque ciertamente no es bíblica, pero hay mucha sabiduría en ellos, mis hermanos. Y esta frase dice así, que el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente, mis hermanos. Y el significado de esta frase, mis hermanos, es un llamado a la reflexión sobre la importancia de vivir en el momento actual, mis hermanos. No nos preocupemos por el pasado porque ya pasó y no podemos hacer nada. O el futuro porque no sabemos si llegaremos. Preocupémonos por vivir el día de hoy, mis hermanos. Aprendamos a vivir un día a la vez. Primera de Juan 4:18 nos dice, mis hermanos, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén, mis hermanos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y bueno, mis hermanos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que esta palabra sea de bendición y de edificación para sus vidas. Y si el Señor lo permite, nos estaremos reencontrando nuevamente en una próxima edición de su programa Varones conforme al corazón de Dios. Bendiciones. Feliz año nuevo